RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos la cordialidad con nuestra estación al doctor César Munayco. Él es el director de Vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Qué gusto saludarlo, doctor Munayco, muy amable como siempre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El Ministerio de Salud, precisamente a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, informó hace poco menos de 48 horas respecto al incremento de casos COVID en varias regiones del país. ¿En qué regiones se registra este incremento de casos? Por favor, doctor Munayco. Sí, bueno, las regiones donde hay un incremento principalmente de casos, no tenemos incremento ni de hospitalizados ni fallecidos, es básicamente Lima Metropolitana, ¿no? Arequipa, Ica, también está Lambayeque. Principalmente son las regiones que tienen un incremento importante, ¿no? Y La Libertad. Y se tiene, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a este sistema de vigilancia, ¿cuáles son las razones del incremento en estas ciudades, en estas jurisdicciones? Sí, así es. Lo que ocurre es que cuando aparece una nueva variante, ¿no? Generalmente se observa estos incrementos, ¿no? Inicialmente hemos tenido básicamente la variante Omicron, es la que está predominando, pero esta variante Omicron tiene subvariantes, ¿no? Entonces, primero hemos tenido BA1, BA2, BA3, BA4 y ahora la variante subvariante que está predominando es la variante BA5, que es la variante de Omicron, ¿no? Entonces, cuando hay cambio de variantes, se pueden producir estos incrementos de casos, ¿no? Esa es la razón, básicamente, por la cual estamos viendo un incremento. Ahora, con estos indicadores, con este incremento, doctor Munayco, ¿se puede indicar que estamos en un nuevo rebrote, en una quinta ola, como la denomina? No, en realidad no, porque es un incremento solamente localizado en estas regiones que ya les comenté. Por otro lado, el concepto de una ola pandémica es un concepto que incluye que haya una saturación de los servicios de salud, ¿no? Así como una alta mortalidad, además obviamente de producir disrupción social y económica, ¿no? Entonces, ese incremento básicamente se da solamente en función a casos, principalmente, pero no tenemos un incremento ni en fallecidos ni en hospitalizados. Entonces, no cumple los criterios para ola pandémica. O sea, en el momento no cumple esos criterios precisamente para una ola pandémica, pero así como se están registrando este incremento, se puede más o menos hacer una perspectiva en el sentido que podríamos ingresar a una ola en diciembre con una situación leve y probablemente ya en enero con casos mucho más frecuentes, como lo indicó hace unos días la ministra Kelly Portalatino. Sí, nuestra ministra de Salud lo que ha comentado son los escenarios que tenemos, ¿no? Claro. Generalmente el Centro Nacional de Epidemiología genera escenarios, y estos escenarios se generan para que los servicios de salud a nivel nacional se preparen, ¿no? Nosotros tenemos 3 escenarios. Hay un escenario, el más leve, es que pudiera aparecer un incremento de casos a fines de diciembre, ¿no? Y que sea un incremento de corta duración que en enero, febrero máximo, debe estar culminando. Tenemos un tercer escenario, un segundo escenario en el cual no se presenta incremento en diciembre, pero sí se puede presentar incrementos el otro año en invierno, ¿no? Y el escenario más grave, el que no queremos obviamente que ocurra, es que hay un incremento de casos en diciembre y produzca una quinta ola, ¿no? Esos son escenarios que nosotros usamos en el Ministerio de Salud para poder planificar, ¿no? Porque en función de esos escenarios, las regiones se evalúan, ok, si yo con los recursos que tengo puedo manejar el escenario leve, puedo manejar el moderado, o cuánto me falta para manejar el escenario severo, por ejemplo, ¿no? Son escenarios que siempre hacemos con cada ola, ¿no? Para hablar de una nueva ola, en el tercer escenario, ¿ya sí se podría establecer este concepto, doctor? Así es, ¿no? En el tercer escenario, si es que se da, ¿no? Y se cumplen los requisitos, que haya una saturación de los servicios de salud, un incremento grande de la mortalidad, se podría estar hablando de quinta ola, ¿no? Pero, como le comentaba, son escenarios que se plantean para poder prepararse, ¿no? Frente a lo que va a venir en los meses siguientes, ¿no? Lo que pudiera venir en los meses siguientes. Ahora, en el momento, frente a este incremento
que se registra en varias localidades. ¿Qué acciones se están realizando? Sí, bueno, el Ministerio de Salud, en coordinación con las regiones, están trabajando intervenciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerda, hubo una primera alerta antes donde se informó que Iquitos, ¿no? Loreto principalmente, ¿no? Y especialmente Iquitos había incrementado el número de casos, ¿no? Entonces en Iquitos se intervino, ¿no? A través del programa PIRCA, donde se va a casa por casa, se hace tamizaje, se da recomendaciones, así como se colocan las vacunas a las personas que todavía les faltan, ¿no? Y bueno, en Loreto ya el número de casos está disminuyendo, ¿no? Y lo mismo se está haciendo en las otras regiones, ¿no? Activando este programa y trabajando pues para proteger la salud de la población. Un tema que preocupa, doctor Munayco, naturalmente es el tema de la vacunación, ¿no? ¿Cómo es que se va a trabajar para que muchas personas puedan completar su esquema de vacunación, ¿no? En el caso de la cuarta dosis, no más del 25% de la población, si no corríjame por favor, ¿no? Ha cumplido con tener las 4 dosis correspondientes. Entonces la gran pregunta es cómo es que se va a trabajar, de qué manera se va a sensibilizar a aquellos compatriotas, a aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación. Sí, bueno, tienes mucha razón. Tenemos una brecha importante en cuarta dosis y que la cuarta dosis es clave. ¿Por qué? Porque conforme avanza el tiempo después de colocada la última dosis, la protección se va perdiendo. Y principalmente esto se pierde más rápido en los adultos mayores o en las personas que tienen comorbilidades, ¿no? Entonces por eso es importante vacunarse con la cuarta dosis. Obviamente a lo largo de toda la evolución de la pandemia la percepción de riesgo de la población ha ido cambiando, ¿no? Al inicio había una percepción mucho más alta porque había gente que moría, se hospitalizaba, ¿no? Entonces ni bien se empezó con la vacuna, las personas se vacunaron. Pero ya después, cuando iba avanzando la pandemia, no, la tercera ola, si bien es cierto, hubieron un número grande de casos, hubieron no tantos fallecidos, y en la cuarta ola tampoco hubieron muchos fallecidos, entonces las personas pierden esa percepción de riesgo. Entonces el Ministerio lo que está haciendo es trabajando la parte comunicacional con la población a través de las diferentes redes, a través de las vocerías que hacemos en los medios de comunicación, así como se trabaja la parte de promoción de la salud, ¿no? En las zonas calientes, ¿no? Se va a trabajar con la población, incentivándole pues a que se vacune, ¿no? Entonces es importante tratar de que la población pueda responder, ¿no? A este llamado que hace el Ministerio de Salud para vacunarse con una cuarta dosis, porque es importante, ¿no? Ya está demostrado que la vacuna salvan vidas, así que si nosotros nos vacunamos, cualquier incremento de casos que se pueda producir, no va a haber ningún problema, ¿no? Porque ya vamos a estar protegidos. Por eso es importante, la vacunación es completar el esquema de vacunación con 4 dosis. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor César Munayco. Él es el director de Vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. La ministra Kelly Portarlatino ha referido, doctor Munayco, que se va a proponer el uso de mascarilla voluntario, ¿no? Para personas sobre todo vulnerables o adultos mayores, ¿no? ¿Esta es una buena decisión? Sí, bueno, es importante y eso se sustenta en que quienes se complican más son las personas adultas mayores o aquellas personas que tienen comorbilidades, ¿no? Entonces es una recomendación que se está haciendo para evitar que este grupo se infecte, ¿no? Y más aún cuando tenemos una cobertura todavía baja de cuarta dosis. Entonces es importante pues que las personas, por ejemplo, si tenemos un familiar que está tosiendo en la casa, ¿no? Los adultos mayores o aquellos que tienen comorbilidades deberían usar mascarilla para evitar contagiarse, ¿no? Y eso obviamente los va a ayudar a que no se compliquen, ¿no? Entonces, por eso es importante, como le comentaba, la vacunación, ¿no? La vacunación es clave porque uno se puede contagiar, si uno no está bien vacunado, va a tener un cuadro leve y no se va a complicar, ¿no? Por eso es clave la vacunación. Y en este grupo, ¿no? El uso de mascarillas, cuando yo veo que alguien está tosiendo o tiene síntomas respiratorios, es clave también, ¿no? Para evitar el contagio. Estamos muy cerca de la temporada de Navidad, la temporada de fin de año, doctor Munayco, ¿no? ¿Qué recomendaciones se podrían establecer desde el Ministerio de Salud, ¿no? Sabemos que en estas fechas hay muchas aglomeraciones, la gente va a centros comerciales, hace sus compras, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que se levantó las restricciones hace poco menos de un mes,
nuevamente volvemos con algún incremento de casos, ¿no? ¿Qué medidas de la perspectiva del Ministerio de Salud se podrían adoptar para la temporada de fin de año? Sí, creo que es importante que la población entienda que si tenemos una cobertura alta de vacunación, en general en toda la población, pero principalmente en los grupos de alto riesgo, ¿no? Y en los grupos, en los adultos mayores principalmente, ¿no? Por más que haya un incremento de casos, no vamos a tener muchos casos complicados ni tampoco fallecidos. Entonces, la vacunación es un aspecto importantísimo. Por otro lado, también hay que evitar contagiarse, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene síntomas respiratorios, debería usar mascarilla, y en su casa también las personas que están en contacto con esta persona deberían usar mascarilla, hasta obviamente que pase el cuadro respiratorio, ¿no? Principalmente, como ya comentó nuestra señora ministra de Salud, en los adultos mayores o aquellos que tienen comorbilidades es clave el uso de mascarilla si es que tienen algún familiar que está enfermo. Por otro lado, las medidas que ya conocemos, lavado de manos es importante, no solamente para protegernos del COVID, sino también de otros virus respiratorios, y sobre todo ahora que viene ya las fiestas, donde las personas salen más, hay mayor contacto, es importante porque mantener la distancia, no evitar estar en un lugar donde haya muchas personas, y eso obviamente va a ayudar a reducir la transmisión. Doctor César Munaico, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Conversamos con el doctor César Munaico, director de Vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. La red que comunica y une al Perú.